Nos corresponde estudiar el capítulo 34 y 30, y no lo busquen aún, 34 y 35 del segundo libro de Crónicas. Lo digo porque es importante que al llegar a casa ustedes lean completo ambos capítulos. En resumen, puedo decir que está descrita la vida del rey Josías. Y muchos de ustedes conocen bastante bien la historia, ya que es uno de los héroes bíblicos favoritos por miles. Si yo quisiera resumir su vida, o estos dos capítulos, es un abuso, si quiere decir resumir. Pero por cuestión de tiempo diría que voy a ocupar el epitafio que la misma Biblia reza al respecto. Dice que este hombre no se apartó de los caminos de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Así es que esto no solo lo convierte en un buen rey, literalmente en un gigante. Ahora, al revisar en retrospectiva cada capítulo, una vez más el ciclo se repite. Y no puedo decir ciclo evolutivo, más bien involutivo. Estoy diciendo que lo que hace bien el abuelo lo arruina el hijo, el nieto lo repara. Eso sucedió con Acaz, Ezequías y Manasés, y ahora el ciclo se repite con Josías, Amón y Manasés. Es decir, el abuelo lo hizo regular, el hijo lo arruinó, el nieto lo repara. ¿Alguna relación entre estos ciclos? No sabemos. Lo que sí sabemos y estudiamos en media semana, si ustedes no siguieron ese estudio, deberían, porque van a ser 3 estudios que giran alrededor de la misma temática. Establecimos en media semana que hay un porcentaje bíblico en cuanto a buenos hijos y malos hijos, que podemos decir con certidumbre en honor al texto bíblico que hay un 50% de posibilidades de que nuestros hijos sean buenos hijos. Y hay un 50% de posibilidades de que nuestros hijos sean malos hijos. Que en honor a que la posibilidad de la catástrofe es tan grande, nosotros como papás, como familia o los jóvenes como hijos, deberíamos todos esforzarnos en acrecentar el porcentaje de posibilidades para convertirse en buenos hijos, buenos hombres, buenas mujeres. Fabuloso sería, sino que se escriba de nosotros un epitafio como el de pero que al menos se dijera, lucharon por honrar a Dios. Por ello es que cumplir principios es punto de honor, es lo menos que podríamos hacer, tanto papás como hijos, porque cuando nuestras vidas giran alrededor de principios, bueno, entonces podemos acrecentar la posibilidad de hacer lo que soñamos hacer. Eso fue la vida de Josías, un hombre que obviamente vivió bajo principios. Es más, debo decirles que hay algo que resalta tanto en la vida de Josías como de Ezequías, que yo diría, si vamos a poner en una especie de balanza cuáles fueron los mejores de los mejores, obviamente Ezequías y Josías parecen ganar el premio. Y hubo un detalle que es denominador en ambos. Estoy refiriéndome a que Isaías, el profeta, fue contemporáneo a Ezequías.
Así es que esto nos hace deducir. Ezequías tuvo como mentor, como guía espiritual, como amigo a un profeta de Dios. Ahora resulta que al indagar con Josías, él fue contemporáneo al profeta Jeremías. Y si este comenzó a reinar siendo un niño, ya sabemos entonces la enorme influencia positiva que significó el profeta siendo mentor, tutor y gran amigo del rey Josías. Es una especie de un ambiente espiritual que convierte a dos profetas en gigantes de la fe y dos reyes gigantes de la fe. Todos ellos viviendo en torno a principios espirituales. Por eso digo, nosotros deberíamos, como lo menos que debemos hacer, es esforzarnos por vivir bajo principios y enseñar a nuestros hijos a vivir en el interior de esos principios. Bueno, en media semana estudiamos que debíamos tener disciplina. Hoy vamos a estudiar uno más en honor al sermón titulado que nuestros hijos no lleguen al grado de necios. Antes de que leamos, descubrirán que hoy no vamos a hablar sobre los necios. Es que el tiempo no nos lo va a permitir y nuestro título dice que estos principios tienen como propósito no llegar, que nuestros hijos o nosotros mismos no lleguemos a ese grado. Bueno, ¿cuál grado? Vamos a ver en el siguiente, que sería siguiente domingo, que el proverbista habla de simplicidad, habla de escarnecedor y como último punto habla de los necios. Es como una vez más un ciclo involutivo. Y cuando se llega al punto de necio, wow, eso es terrible. Los principios bíblicos previenen, ayudan, colaboran a no llegar a un estado tan terrible como ese. En honor a todo eso, nuestro sermón en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Por favor, así sentaditos, buscan en sus Biblias, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. ¿Listas sus Biblias? Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Oremos. Por favor, Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu ilumine nuestros corazones y nos guíe, y que el ataque que Satanás está dirigiendo contra nuestra familia y ganando a nuestros hijos sea repelido a través de tu gracia. Por favor, háblanos, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. He estado hablando y voy a hablar más sobre principios bíblicos. Creí atinado que todos sepan la diferencia entre un principio y una promesa. Creo que con mucha frecuencia ocupamos ambos términos como si fueran la misma cosa, y eso es un grave error, por definición. Escuché a alguien decir: yo no termino de entender, eduqué a mis hijos desde que eran unos niños en el temor a Dios. Y la promesa dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero resulta que mi hijo o mi hija está en malos pasos. La promesa no se cumplió. Pare un momento. Eso no es una promesa. Ese versículo es un principio.
Oh, ¿y cuál es la diferencia entre un principio y una promesa? Bueno, empezaré explicando eso. No para que ustedes inviertan tiempo tratando de etiquetar versículos bíblicos y establecer si se trata de un principio o de una promesa. Lo haré para que entendamos que Dios no decepcionó a ese matrimonio, que no es que el principio es errático, no es si ellos hicieron mal o bien como papás. Bueno, ¿qué es un principio? Principio es una norma o regla que sirve como fundamento para obtener un resultado en circunstancias específicas. Eso es un principio. Voy a dar un ejemplo porque las definiciones, no sé ustedes, a veces nos pierden, son tan teóricas que no nos ayudan. Los ejemplos son prácticos, así es que voy a usar un principio casi matemático que más bien es físico. La mayor parte sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrados. Eso significa que si yo tomo este recipiente y lo dejo caer, por principio hay una fuerza de gravedad que atrae esto al centro de la Tierra con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el principio en circunstancias normales, pero atentos, porque ese principio depende de las circunstancias. De hecho, noten lo que Google dice al respecto y les recalco la fuente para los que quieren corroborarla. Dice, cuando ustedes quieran preguntarla en Google, pueden decir, ¿cuánto es la aceleración de la gravedad? Bueno, Google les va a responder, aunque en general se define como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, este valor estándar de la gravedad corresponde a un punto ubicado justo sobre el nivel del mar y con una latitud de 45 grados. Esto significa que la aceleración gravitacional varía dependiendo de la latitud y de la elevación debido a la forma y a la rotación de la Tierra. Así es que, aunque el principio es 9.8, este depende de las circunstancias, en este caso de la latitud y de la elevación. Por eso es que caminar sobre un terreno llano es muy diferente a caminar en plano inclinado. Esa es la razón por la que cuando usted está yendo hacia una montaña, siente que su respiración es mucho más dificultosa. Esa es la razón por la que a veces en el mar, si usted intenta correr, pareciera como que la arena nos jala. ¿Por qué? Porque las circunstancias hacen variar el principio de la aceleración. ¿Qué estoy diciendo? Que el versículo de instruye al niño en su carrera y no se apartará depende de las circunstancias específicas. ¿De qué? De su entorno. El entorno que nuestros hijos están sufriendo hoy por hoy, todos los que tienen mi edad o más de sobra tendrán que estar de acuerdo conmigo, que es muy, muy diferente a el ambiente en el que usted y yo nos criamos. Ellos están siendo bombardeados con tanta maldad y tanta suciedad como usted y yo no fuimos bombardeados. No es que el principio se rompe, solo significa que es de acuerdo a circunstancias específicas. Esto nos lleva a ¿qué conclusión?
precisamente a esforzarnos más con los principios, porque sabemos que el ataque es peor. Si queremos que la posibilidad de ese 50% de que nuestros hijos sean buenos hijos crezca a un número mayor, en este caso nuestros principios deben ser mucho más férreos, porque el ataque que ahora nuestras familias sufren también es mucho mayor. Bueno, ¿y qué pasa con la promesa? La promesa, a diferencia del principio, es la garantía sin condicionante alguno de que se cumplirá, porque el que está prometiendo es Dios. Eso es una verdad absoluta. Pastor, me da un ejemplo de una promesa. De la misma forma que le han visto ascender, de esa misma forma regresará. Esa fue la promesa de nuestro Señor. También prometió que después de Él vendría un consolador. Noten, en todos estos casos las circunstancias no importan, no son condicionantes. ¿Por qué? Porque en el caso de una promesa, todo depende del carácter de Dios. En el caso de un principio, depende del carácter de su entorno, del carácter del que recibe el principio, del carácter del que obra en el principio. El principio por sí solo no es errático. La influencia es la que provoca que crezca o decrezca. Todo esto es como un marco teórico para gritarme y gritarles a todos los papás. Les dije que es un 50% de posibilidades de que nuestras familias sean destruidas y que Satanás está golpeando sobre todo a nuestra juventud. No estoy hablando de hijos fuera de los muros de la comunidad. Estoy hablando de dentro de nuestra iglesia. Yo entiendo y aplaudo a aquellos papás que prefieren no hablar de sus hijos en malos caminos, porque es doloroso. Bien por ustedes. Si yo pudiera romper mi código de ética, que no lo haré, les diría cuántos de los niños que se han criado en esta iglesia, niños y niñas que han tenido padres piadosos, no perfectos, piadosos. Ellos, al llegar a la adolescencia, decidieron romper los principios y se han desencadenado en una cantidad de problemas morales, al punto de quebrar el corazón de sus padres mientras ellos destruyen sus propias vidas. Por eso digo, si pudiera lo haría, si es que sirviera como advertencia a aquellos papás y mamás que en una arrogancia muy tonta están pensando, no, mi hijo no, mi hija no puede caer en eso. Por favor, entienda los números, 50%. Entienda que son muchos los niños que se criaron acá, que han caído y ahora están en procesos de rehabilitación alcohólica, o que han tenido que estar en una clínica de asistencia por drogadicción, o que antes de los 22, 23 años han tenido tanto sexo que usted ni siquiera se puede imaginar por su permisividad o por su necedad. Hablo de la suya y la mía como papás, al pensar que nuestros hijos no puede ser eso. Saliendo con hombres o con mujeres que les llevan por una influencia terrible.
¿Cuál es la idea? Bueno, vimos como primer principio, valga la redundancia, el miércoles, que la disciplina era un asunto de honor. Ahora veremos un segundo. Recalco, todo en el marco de que Josías fue un hombre de principios, guiado por otro hombre de principios. Eso acrecentó su vida. De hecho, cuando olvidó esos principios fue cuando falleció uno de ellos. Pero no es nuestro asunto en la temática de hoy. Voy a demostrarles que la destrucción o el ataque es como si Satanás hubiese llamado a Escrutopo y le hubiera dicho: vas a ocupar a todo tu ejército poderoso contra los hijos. Destruye a los adolescentes y a los más jóvenes, porque si eso se echa a perder, se va a echar a perder la familia, la sociedad y las naciones enteras. Así es que el ataque es contra ellos. El pastor Adrian Rogers, hace como 5 años o 4, él escribió una especie de ensayo y dijo, no sé de dónde sacó los datos, que en los Estados Unidos 100,000 niños antes de los 18 estaban en prisión. 100,000. Dijo que 65 de cada 1,000 necesitan atención psiquiátrica, no psicológica. Es decir, antes de los 18 años estos niños ya están medicados, ya no pueden ser controlados con palabras. 1,000,000 de niñas entre 12 y 17 años se embarazan cada año. Eso fue hace 5 años. 1,000,000. 10 millones se contagian de enfermedades venéreas antes de los 18. Y todo esto lo estaban haciendo porque el dato que perseguían era este. El porcentaje de suicidios en ese año, la alarma, y por eso hicieron el estudio, en niños menores de 18 era entre 10 y 13 o 15%. Suicidio. No, pastor, yo estoy lejos de que mis hijos puedan estar en algo así. No se imaginan cuántos han sufrido. Y ni siquiera busqué esta vez los índices de homosexualismo. No busqué esta vez otras cosas por tiempo, pero sí me llamó la atención porque ese es un índice americano. Pensé, norteamericano. ¿Habrá datos en nuestro país? Y para sorpresa mía, en el 2018 sí hicieron un estudio. Ponelo, por favor. Lo voy a subir en el Facebook de la iglesia para que lo curioseen y noten que esto es alarmante. Esto es de 2018, lo hizo el gobierno a través de Fosalud. Y los datos, que son muchos, yo solo voy a relacionar 2 o 3. Dale, por favor. Las primeras páginas es el muestreo y por supuesto son niños en edad escolar. Eso significa antes de salir del bachillerato. Ahora, ¿cuál es el susto? Todos sabemos que bachillerato todavía hay un poco de orden, un poco de moral y un poco de disciplina. Si los números son alarmantes en bachillerato, imagínense en la universidad. Pero bien, sigue hablando sobre el universo y el muestreo de la encuesta, siga. Resultados, dale. Dice que el 40% ya consumió alcohol antes de los 18. No estaba tan perdido yo cuando les dije 50%. Dice que el 51% han consumido en el último año. Si usted está cómodamente sentado y su hijo ya consume alcohol o lo consumió una vez y ha tomado la actitud permisiva y poco disciplinada de un papá o de una mamá diciendo, vamos, solo fue una fiesta, pastor, el día de la graduación, 2, 3 copitas. Wow.
dice que el 75% iniciaron consumo de alcohol en el último año. Es decir, antes de ir a la universidad. ¿Qué pasó en la universidad? 75%. Siga. 1 de cada 2 estudiantes consumieron de forma excesiva las últimas 2 semanas. ¿No? De todos esos encuestados, 75%, 1 de cada 2 ya es alcohólico. No es bebedor de fiesta. Siga. El anterior decía, regresalo, el consumo excesivo ya es similar entre hombres y mujeres. Para aquellos que piensan, no, mi hija jamás en algo así, solo usted, su altanería, le puede decir que el 50% no es algo que usted debería temer. Y les voy a demostrar cuán altaneros son. Casi un porcentaje de esta población del país nos estamos cuidando con la mascarilla. ¿90%? ¿80%? Esperaría que por ahí. Porque estamos protegiéndonos de un virus con un porcentaje de mortalidad que no supera el 0.5% de la población. Y que no ha llegado ni siquiera de contagio al 1% de la población. Pero todos nos estamos cuidando. Bien por ello. Aplausos y sigamos haciéndolo. ¿No les parece entonces que igual de angustiados deberíamos estar por un riesgo de contagio del 50% de que nuestros hijos se pierdan? Pero no. Hay algunos muy cómodos. Bueno, sigamos. Dale. Cigarro. Dice que el 23% lo ha consumido y que el último mes el 51%. Es decir, ya en bachillerato. Siga. Seguí. Dale. La marihuana. Saben, en mi época de adolescente la marihuana estaba de moda. Yo pensé que ya no se consumía, pero el 2018 da un porcentaje bien alto de que nuestros jóvenes se están volviendo a la marihuana por la ausencia de la cocaína. Como la cocaína es muy cara, entonces se están yendo por la marihuana. ¡Wow! Dale. La dependencia es mayor en hombres en cuanto a droga. Dale. Tranquilizantes, pastillas, sorpréndanse, el consumo es mayor en mujeres. El 50% de los estudiantes lo obtuvo gratis a través de familia, amigos, conocidos. Y el consumo mayor es en centros educativos privados. Todos aquellos que dijeron que mis niños estudien en un colegio de reconocido nombre en donde pagué mucho, los mandaron a un 60% en donde podían consumir. Eso hicieron. Siga. Consumo anual se mantuvo similar, dale. Cocaína, dale. Y ya no tengo más tiempo. Demasiada información para un culto. Solo quise demostrarles que el riesgo de que uno de nuestros hijos caiga en una cosa de estas es terrible. Pastor, pero ¿por qué puede ser terrible? ¿Por qué ellos pueden caer? Porque Satanás está atacando a la familia. Y esta vida está llena de ansiedad, de estrés, de frustración. Y un chico o una chica en una relación amorosa por un estado depresivo puede caer en estas cosas sin que ellos tengan un corazón malo. Nosotros no lo vemos como un ataque de Satanás. Ese es uno de los errores. Es un ataque de Satanás. De ahí que establecer disciplina es punto de honor.
Pero bueno, espero que con esto se hayan convencido ya los que creen no correr riesgos de sus hijos pequeños o de sus hijos adolescentes, que están bajo un grave riesgo. No solo por el hecho de que pueden consumir estas cosas o enamorarse de una mujer que practique promiscuidad sexual o un hombre que les lleve por un tipo de depravación. El final es el infierno. Si usted es un papá o una mamá que sus hijos ya no quieren nada con el Señor, wow, deben escuchar esto con mayor atención. Y los que todavía, hoy por hoy, no han sido golpeados, deben escuchar esto con mucha atención. Debemos protegernos mientras haya tiempo. Y ya les dije al principio, no se trata de culpabilidad. Ahora, ¿qué segundo principio para hoy? Josías hizo un plan de nación para la restauración de su pueblo. Lo van a ver cuando lo lean. Aquellos que siguieron el plan de nación alrededor de Dios fueron prosperados, pero no todos. Así es que el segundo principio es decirles, debemos hacer un plan de familia para que nuestra familia no sufra las embestidas de Satanás. Oh, pastor, tarde escuché esto. No, nunca es tarde. Si su hijo o su hija ya están en un camino equivocado, aún puede haber tiempo. No se rinda. De eso vamos a hablar el otro domingo. Pero sé que hay algunas familias en donde ya no se puede hacer un plan de familia, porque uno o dos de los hijos o ya crecieron, o ya se fueron, o ya están enredados en cosas como esta. La mejor prueba es que no quieren visitar con usted la casa del Señor. No quieren saber sobre su fe y sobre sus principios. Sí quieren saber sobre su dinero. Y usted permisivamente se los da en lugar de ejercer disciplina. Pero bien, mi punto es, ya que no podría quizás hacer un plan de familia, parejas, hay que hacer un plan de esposos. Hey, pastor, ¿de qué habla? Mamá y papá. Cuando este culto termine, deben orar, sentarse y pedirle al Espíritu Santo que les dé un plan como pareja para poner disciplina y vivir bajo principios en la familia. Si ustedes no lo hacen, les voy a profetizar el segundo ataque de Satanás. Pastor, ¿le dieron el don de profecía? No, para esto no es necesario ser futurólogo. Basta con leer la historia y un poco de lógica. Si usted siempre, o casi siempre, en una pareja hay uno que es permisivo y hay uno que es exigente. A veces es el papá el exigente, a veces es la mamá, no estableceremos una norma, pero casi siempre hay uno que de permisivo, que ya es mal, se pasa a tolerante. El exigente se pasa a radical. Y ninguna de las dos cosas son buenas. Lo que sería bueno es la disciplina. Pero si ustedes se pusieron de acuerdo, porque si no lo hacen, esta es la profecía,
Satanás quiere que ustedes se dividan como marido y mujer, que ustedes se peleen, que ustedes se griten ante el estrés y la crisis. ¿Y cómo no van a tener estrés si su hijo o su hija está haciendo cosas que rompen el corazón de un papá? Claro que reaccionamos mal. En ese momento de crisis van los gritos, los desacuerdos, los insultos. Uno dice, vos haces eso porque no lo querés. Además, aquí yo mando. La pareja distanciándose hasta hacerse pedazos. Y Satanás riéndose de ustedes. Y alguien más se está riendo de usted, sus hijos. Porque ellos que ya están enredados, los manipulan a ustedes, sabiendo que ustedes no están en común acuerdo. En ese plan, quizá hay cosas difíciles que hacer, pero si no las hacen, va a ser peor. Quizás habrá un orden que establecer, pero si no lo hacen, será peor. Ahora mismo ya hay familias con adolescentes de 15, 16 años que hacen lo que les da la gana. Y ustedes, en lugar de unirse como papá y mamá, se están dividiendo. Así que todo lo que he dicho fue para recomendarles. Vayan a casa, enciérrense en su cuarto, doblen sus rodillas y pidan que el Espíritu Santo derrame en ustedes un plan para rescatar a su familia. Si no consiguen restaurar a uno o a dos de ellos, no permitan que destruyan ellos su matrimonio, porque eso es lo que sigue. Eso es lo que seguirá después de que esa niña que está saliendo con ese hombre casado aparece con dinero y cosas que a usted le están carcomiendo el alma. Cuando su esposo quiera gritar, usted va a gritar a la par de él. Y entonces reinó la anarquía. Y aun cuando ustedes se amaban, toda esa crisis los va a hacer separarse y vivir en un infierno. Si al final del camino hay un hijo o una hija que ya no quiere restaurar su vida, bueno, si ya no son niños, ellos tienen que dar cuentas. Pero ustedes como papá y mamá deben cuidar su familia. Esto no se puede sin la gracia de Dios. Lo repito, no se puede sin buscar a Dios en oración y cobijarme bajo principios bíblicos. Josías celebró la Pascua como ninguna otra vez, dice el capítulo, lo hicieron. Por eso lo dejé al final, porque él estaba buscando la gracia de Dios. Hoy es un buen momento para que nosotros lo hagamos igual. Quienes de ustedes han sido bautizados en agua y quieren tomar la Santa Cena, por favor buscan primera carta a los Corintios capítulo 11 y se ponen de pie. No, sentaditos mejor, porque van a necesitar abrir ahora mismo las galletas
para que el ruido lo hagan ahora y no cuando vamos a tomar la Santa Cena. E igual abrir su bebida. Primera carta a los Corintios. No quiten aún las mascarillas de sus bocas, yo les avisaré. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Vamos a leer verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y el 31, examinémonos a nosotros mismos. En la mejor actitud de reverencia, vamos a orar y vamos a pedir perdón al Señor. Cerremos nuestros ojos, inclinamos el rostro y oramos.